Empezamos la conferencia 191 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica y una vez más vamos cargadísimos de noticias en una sola semana. Esto me obligará a comentar muy justo algunas noticias que prácticamente tendré que dejaros para vosotros para que detengáis las imágenes en vuestros hogares y podáis verlas y leerlas tranquilamente. Y otras tendremos que adentrarnos un poco más. Pero tenemos muchas imágenes que ofrecer, muchas cosas por decir, por tanto vamos ya directamente a empezar por el apartado de salud. Aquí tenéis 25 alimentos que ayudan a eliminar líquidos. Y ahora que en nuestro hemisferio se acerca el momento de estar en playas casi continuamente, aquí tenéis, sobre todo para muchas mujeres que tienen esos problemas de retenciones de líquidos, un listado de todos estos alimentos que van muy bien para no retenerlos. Hay el plátano, melón, vegetales de hoja verde, aceite de oliva, pan integral de semillas, alcachofas, aguacate, arroz integral, lentejas, kimchi, copos de avena, manzanas, pepino, tomates, frutos rojos, apio, espárragos, berenjena, sandía, almendras, incluso agua con limón. Ya veis que algunos me los he saltado porque mejor no ingerirlos por otras cuestiones que evidentemente ya conocemos. No es lo mejor para la dieta. Pueden ir bien para unas cosas, pero por otros factores son realmente perjudiciales. Quedaos con los que os he leído porque son lo mejor de lo mejor. Y tengamos presente que esto debería ser algo habitual siempre en nuestras dietas. No solo cuando viene el verano para ir bonitos o bonitas a la playa, ni mucho menos. Es cuestión de salud. Aquí vemos otro artículo de 10 razones para comer una pera. Y este alimento tan simple y sencillo es de lo mejor que podemos obtener. Aquí se dan esas 10 razones como fuente de energía, tiene pocas calorías, ayuda a eliminar el colesterol malo, tiene efectos antiinflamatorios y analgésicos, incluso va bien para reducir los síntomas de artritis, enfermedades reumáticas y otras similares, rica en vitamina A y de componentes como la luteína y zeaxantina que actúan como antioxidantes que reducen los efectos del envejecimiento en la piel, incluso manchas y arrugas. El zumo de la pera o el jugo de la pera también es rico en fibra y tiene alto contenido de flavonoides. Previene la osteoporosis, con lo cual se puede llegar a estar mucho mejor con el paso de los años. Fortalece el sistema inmunológico, tiene una buena carga de vitamina C. Va bien para los diabéticos también incluso, porque contiene azúcares buenos. Ayuda a hacer bien las digestiones y, como no, como aquí nos dice, regula la flora intestinal, combate el estreñimiento. Ya veis qué bien lo hizo todo Dios y qué mal lo hacemos nosotros a veces comiendo para que esto no nos vaya para nada bien después en salud. Los pesticidas pueden provocar autismo desde la gestación. Las mujeres embarazadas deben tener mucho cuidado de evitar el contacto con productos químicos agrícolas siempre que sea posible, asegura un estudio que advierte del riesgo de autismo desde la gestación. Y ya sabéis que prácticamente lo difícil es encontrar algún tipo de alimento del campo que no haya sido ensulfatado con pesticidas. Ojalá todos pudiésemos estar viviendo en el campo y cultivando lo que realmente vamos a ingerir. Aquí tenéis todo un artículo en inglés referente al plátano. Vamos a verlo más o menos en español. Distintas cualidades que tiene el plátano y que evidentemente, además de dar energía, ya sabéis que es muy habitual en deportistas verlos comer un plátano, por ejemplo en tenis, entre ciertas jugadas, en pequeños descansos, se comen enseguida un plátano, porque coges una energía rápida y te ayuda a aguantar además. Pero, ¿qué más puede ayudar el plátano en nuestro cuerpo? Pues no solo en el cuerpo, la parte que siempre entendemos de salud físicamente, de ay, si me encuentro mejor o peor a nivel
de organismo, sino mentalmente también. Es un antidepresivo, va bien para la anemia, incluso para reforzar las capacidades intelectuales de aprendizaje, contra el estreñimiento, contra la acidez, en fin, incluso calma los nervios y ayuda también en el proceso de las úlceras. ¿Qué más queremos? Fruta que todo el mundo la puede obtener prácticamente. Televisión y sedentarismo. Ver 3 horas de tele al día duplica el riesgo de muerte prematura. Ya vemos que hacemos un cambio, pasamos de alimentos también a algo que no podemos dejar de tener en mente. Cada vez más personas están en sedentarismo, sobre todo en lo que es el mundo occidental, por supuesto. Un estudio de la Universidad de Navarra ha demostrado que no es lo mismo estar delante del televisor 3 horas que estar haciendo otra actividad, incluso delante de un ordenador. ¿Por qué? Evidentemente delante de un ordenador no sueles estar tan pasivo, en cambio, cuando estás frente al televisor suele ser para ver solo lo que te entra, tú participas poco y además mucha gente ¿qué hace? Añade a eso ir picando alguna cosa, con lo cual todo ayuda a ir precisamente a peor. Evidentemente todo tiene que ser bien controlado y sobre todo 3 horas para ver tonterías muchas veces en televisión aún peor, porque te afecta el cuerpo y la mente. En 10 años se quintuplicaron los casos de dengue en América. Realmente ya son proporciones impresionantes. La enfermedad de VIH, el VIH, se vuelve cada vez más fuerte. Un estudio realizado en Barcelona constató que el virus se adaptó a los perfiles genéticos más comunes en la población. En fin, ya estamos viendo cómo estos temas se están complicando cada vez más. Y vamos ahora al apartado de la creación de Dios. Y vamos a verlo desde un modo, yo diría que un poco distinto a lo habitual, y que tiene una cierta relación con temas que ya estuvimos tratando en Puertas Dimensionales, entre otras cosas. Y Ángel precisamente también dio unas cuantas temáticas referidas a cuestión de la mente. Y mirad qué aparece ahora en este artículo sobre los sentidos y las decisiones. La interacción sensorial influye en nuestras decisiones. Tantas veces pensamos que estamos tan bien equilibrados, que siempre vamos a opinar o decir lo mismo o actuar de un modo igual. Veamos qué cosas pueden alterar todas nuestras decisiones. Un revolucionario libro de la profesora Talma Lovell, directora del Centro Adler para la Investigación de Psicopatología y Desarrollo Infantil de la Universidad de Tel Aviv, revela cómo la interacción sensorial con el mundo influye en las decisiones y el comportamiento. ¿Usted se ha enamorado? ¿Ha encontrado el trabajo perfecto? ¿Compró un coche nuevo? Es posible atribuir estas sensaciones y decisiones a una serie de razones e instintos. Según el libro de la profesora Talma Lovell, nuestros sentidos influyen en nuestras decisiones y comportamientos más de lo que podamos imaginar. Hace unos años, uno de mis estudiantes me trajo un estudio realizado en la Universidad de Yale, comentó la profesora Lovell. Los hallazgos indican que lo que experimentamos a través de nuestros sentidos influye dramáticamente en nuestras decisiones y comportamientos sin que seamos conscientes de ello. Eso fue tan increíble y sorprendente que desde ese mismo momento supe que ese sería un tema para mi propia investigación. ¿Y qué más nos dice aquí? La profesora Lovell comenzó a realizar en Utah sus propios experimentos. El nombre que veis aquí en inglés, Embodied Cognition, rama de las ciencias cognitivas que investiga la interacción cuerpo-mente. En un estudio, Lovell examinó el efecto de la limpieza corporal en el engaño. En el vestuario del gimnasio de la universidad se les pidió a hombres y mujeres que llenaran un cuestionario con algunas preguntas generales, algunas desafiantes y otras imposibles de responder. Los encuestados fueron divididos en 2 grupos, antes de ducharse y después de ducharse.
Posteriormente se les dio una clave de respuestas y se les pidió corregir sus propios cuestionarios. Se les pidió escribir sus puntuajes finales en una página separada, teniendo así oportunidad de hacer trampa. Los resultados del experimento fueron claros. Los que se ducharon engañaron más de los que estaban sudados por su entrenamiento. Nuestro estudio confirma que los que se sentían limpios por fuera se sentían limpios interiormente, lo suficiente como para poder falsificar sus resultados de las pruebas e informar que habían respondido correctamente a algunas de las preguntas imposibles. Fue como si se sintieran un excedente de moralidad tras la ducha, como si tuvieran carácter moral de sobra y por tanto podían engañar. Curioso, ¿verdad? Paralelamente a su experimento, la profesora Lovell empezó a examinar y comparar estudios similares de universidades de todo el mundo. Ciertos descubrimientos que sostienen que una taza de café caliente lo hace a uno más amigable, que un tipo de letra de color rojo en las pruebas conduce a malos resultados, que ver una bombilla de luz despierta la creatividad, que la percepción de sabores desagradables pueden llevar a juicios morales duros, que las gafas de sol hacen que uno sea propenso a ser infiel, llevan a una conclusión ineludible: la gente es increíblemente vulnerable a la influencia de sus sentidos. Temperatura, textura, peso, oído, gusto, olfato y color, entre otras sensaciones físicas, afectan a las personas en cada momento. La investigadora enfatiza que estos hallazgos demuestran la influencia de nuestras experiencias físicas en nuestro comportamiento y decisiones, y eso la motivó a escribir el libro. Decidí que cualquier persona debe ser capaz de leer sobre esto, no solo los estudiantes de psicología investigadores, manifestó. Quería escribir un libro que no solo fuese muy interesante para todo aquel que quiera saber lo que influye en nuestro comportamiento, sino que también ofrezca herramientas para todos los aspectos de la vida, ya sean las negociaciones comerciales, las interacciones con nuestros hijos y cónyuges, el rendimiento atlético o citas románticas. Estas herramientas pueden ayudar realmente a las personas a mejorar su vida personal y profesional. Mirad cómo, una vez más, todo esto nos lleva a pensar en lo que hacía Enoc. No estaba en lugares donde todo lo que le envolvía pudiesen llevarlo a tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios, sino que se retraía en un lugar apartado, estaba tranquilo, hacía todo como lo debía o se debía hacer, tal como Dios quería, y luego iba y evangelizaba en los lugares. Nosotros, a través de Elena White, hemos conocido claramente también la voluntad de Dios, viendo cómo en sus escritos se manifiesta el hecho que nosotros deberíamos estar viviendo en el campo, porque estaremos aislados de muchas de estas cosas que van a influir en nosotros a la hora de tomar decisiones. Es muy fácil hacerte una prueba, estad en un lugar de mucho tráfico, donde os veáis obligados a tener que levantar la voz para hablar y poderte oír la otra persona, y ante cualquier situación veréis que enseguida los nervios están más a flor de piel. ¿Por qué? El ruido, las imágenes veloces, todo influye en que luego tú puedas actuar de un modo u otro. Mirad si es importante también esto, porque Elena White habla también sobre los jueces, no recuerdo en qué lugar, diciendo que deberían ser personas totalmente equilibradas, que llevaran una vida totalmente sana, ni fumar, ni beber, ni tantas otras cosas, que fueran personas ideales prácticamente, porque a la hora de tomar sus juicios, sus veredictos, eso, su entorno, su vida, les va a influir. Y ella ya escribía esto en los años 1800 y pico. La ciencia sigue demostrando que la profeta Ellen White no estaba diciendo bobadas, estaba escribiendo lo que ahora los estudios están demostrando. Apartado para crisis. La Seguridad Social ha perdido 43.000 afiliados extranjeros respecto a mayo de 2013. Está hablando de España. ¿Y por qué sucede esto?
Pues porque muchos extranjeros, al ver la crisis en España y vivirla, ¿qué hacen? Volverse a sus tierras y otros a otros países a ver si así se salen mejor que aquí. Esto quiere decir que no está mejorando mucho precisamente España, aunque en altos niveles parece ser que sí. Los nacimientos caen por quinto año seguido y la edad media de la maternidad llega a su máximo. También dicen que la crisis ayuda a esto, pero también deberíamos añadir otras cosas. Si caen por quinto año seguido esos nacimientos, evidentemente se debe a que muchas de las personas que estaban teniendo hijos actualmente en España eran extranjeros, y estos extranjeros se van. Por tanto, ¿qué sucede? La media de maternidad baja. Y la gente de aquí, con la crisis, tampoco está para tener niños como rosquillas. Por tanto, es lógico que esto suceda así. Esto hace que la población en general esté envejeciendo y, como era de esperar, los problemas podrán estar en un futuro a la hora de cobrar posibles pensiones. UNICEF dice que la pobreza infantil afectará finalmente a toda España. Unos 2,3 millones de niños viven bajo el umbral de la pobreza en este país. Nos vamos a encontrar con un país en el que cada vez hay menos niños. Eso es lo que afirma la directora de UNICEF. Pues así están las situaciones. Y aún peor también. Las ejecuciones hipotecarias de viviendas habituales aumentan un 19,1% en el primer trimestre del año. La gente no puede pagar sus hipotecas y son desahuciados. ¿Y dónde van a parar? Donde pueden. Crisis hay en distintos lugares, evidentemente, pero España está siendo una muestra tan representativa. Y hablando de España, 6 de cada 10 españoles avala la labor de la Iglesia Católica. La Fundación Carmen de Noriega presenta un estudio sobre la práctica religiosa e imagen de la Iglesia en la opinión pública en España. Y ya veis, está teniendo una bastante aceptable, buena opinión de la labor de la Iglesia Católica. Pueden ver que hagan muchas cosas distintas y algunas no muy buenas, pero es igual. Esa es la media, 6 de cada 10 españoles avalando esa labor. ¿Pero por qué, sobre todo? Pues porque hay algo muy claro, y es la ayuda que se está dando a las personas que no pueden sobrevivir prácticamente. Sobre todo Cáritas, ayudando mucho a los pobres. Entre otras, formaciones católicas. Pues es lógico. Una vez más, no vas a morder nunca la mano que te va a dar de comer, ¿verdad? El juez cierra la instrucción de Nos y decide mantener la imputación a la infanta Cristina. Hemos vivido el cambio de rey en España, ahora el príncipe Felipe ya es el rey Felipe VI, pero su hermana, la infanta Cristina, aún está arrastrando problemas de tiempo atrás. ¿Qué terminará sucediendo con todo esto? ¿Seguirá implicando estos problemas salpicando a la monarquía? Bien, pues ya iremos viendo cómo se va desarrollando todo. Pero mientras el Congreso de España aprueba el aforamiento de Juan Carlos, y se hizo de un modo rapidísimo. Esto exacerbó a algunos partidos políticos, pero el resultado es este. Y dice que un aforado es una persona que cuenta con una condición jurídica singular y en caso de ser imputado por un delito es juzgado por un tribunal distinto al que correspondería a un ciudadano corriente. E incluso probablemente hasta se ahorraría el juicio. En fin, ¿por qué se ha aprobado todo tan deprisa? Ya sabéis que había alguien que había pedido que se hiciera algo precisamente sobre el rey, y era demostrar de dónde procedía su inmensa fortuna acumulada en todos estos años. Bueno, como todo esto es política, ya sabéis, la situación sigue siendo tensa y, como no, sigue afectando en el fondo la monarquía. España es el país de la Unión Europea donde más subió el consumo de drogas legales entre jóvenes. Bueno, otra noticia no muy positiva, ¿verdad? Así está la situación.
Hace unos años parecía que la juventud se mentalizaba en cuidarse más, en no fumar tanto, o no fumar. Pues la situación se está cambiando otra vez, como si ahora no supieran que todas estas cosas son malas, como si no hubiera suficiente información. ¿Por qué hacen esto los jóvenes? ¿Están vacíos? Pues seguramente. ¿Y el problema de quién es para que ellos hagan esto? Pues el problema es de los propios cristianos, porque nosotros no estamos dando un mensaje contundente al respecto, ni diciendo las cosas suficientemente fuertes para que lleguen a todas partes y ellos puedan también darse cuenta que esta vida que llevan no es precisamente lo mejor. Responsabilidad tenemos nosotros también. Los obispos lamentan que la religión se quede a la mitad con la LOMCE que con el PSOE. Ahora resulta que la Conferencia Episcopal Española no está muy de acuerdo con lo que está haciendo el Partido Popular, que está mandando en el gobierno de España, y se quejan de que ahora aún habrá menos tiempo para la enseñanza religiosa en las asignaturas. Siempre estamos con ese tira y afloja, y total, al final, lo curioso es que siguen habiendo esos concordatos con la Iglesia Católica y para nada van a menos, sino que siempre van a más. A veces suena todo a puro teatro, ¿verdad? Pero es lógico. Ya sabemos que habrán todas esas tendencias a nivel general. El mundo llegará como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y de Gomorra. Y eso se va a ver reflejado a través de la política y de las leyes que se irán implementando. Pero por detrás, curiosamente, estará mandando el mismo, el papado. Por un lado darán una cara que quieren una cosa y por el otro estarán haciendo otra. Y los gobiernos ya vemos a quién están supeditados. ¿No lo hemos visto en 191 conferencias y muchos otros temas? Mientras tanto, Europa pide a Rajoy subir el IVA y bajar las cotizaciones. En fin, una vez más, ellos dicen que no lo van a hacer, pero aquí está. Ya sabéis que cuando esto empieza a sonar, malo. Y aquí tenemos lo que ha sido la imagen prácticamente de impacto semanal para muchos y para otros ha pasado tan desapercibida. Felipe VI explica al Papa el relevo en la corona y espera que visite España. Los reyes mantuvieron también un encuentro de 35 minutos con el secretario de Estado Vaticano. Luego vamos a ver un vídeo donde nos vamos a dar cuenta que estos minutos no son tan pocos en audiencia papal, es prácticamente otro récord. Los reyes entregaron al Papa un facsímil del oráculo, manual y arte de prudencia, que también veremos qué es eso. Mirad la foto. ¿Veis algo? Seguramente hay algo que enseguida os puede llamar la atención cuando habéis seguido tantas conferencias del Gran Engaño, y es básicamente la vestimenta de la reina. Ahora vamos a ver un poco sobre todo esto. La verdad es que entre ellos ha habido momentos muy cordiales, de mucho chiste, por decirlo de algún modo, de muchas gracias. Y el atuendo de la reina es algo que una vez más debemos destacar. Iba vestida ¿de qué color? De blanco. ¿Por qué cuando todas las mujeres van a ver al Papa en el Vaticano van de un color oscuro, de negro? ¿Por qué no van de blanco? ¿Por qué tan solo alguna vez se ve a alguna mujer vestida de blanco? Pues bien, eso se debe a algo que ya es tradición, y es que precisamente solo las reinas católicas tienen el privilegio, pongamos entre comillas, de poder ir vestidas de blanco ante el Papa. Ella no llevaba la mantilla, ni peinetas, iba más modernita, pero iba totalmente de blanco. Si esto es así, aunque el príncipe Felipe
ahora rey, jurara su cargo al margen de cruces y de Biblias, como queriendo decir que es un cambio, un estado laico, etcétera, etcétera, a la hora de la verdad, ellos se supeditan, lógicamente, a las órdenes del Vaticano. ¿Dónde ha ido el rey de España en su primer viaje oficial fuera de las fronteras? Al Vaticano. Por tradición, dicen algunos, otros, quizás no es por tradición. Pero mirad una vez más, cada uno va a ver a su amo, a su señor, a quien le rinden pleitesía. Ha habido intercambio de regalos y son interesantes, al menos el que el rey de España le ha dado precisamente al Papa Francisco. Vamos a ver un vídeo antes de que el Papa recibiera precisamente a los reyes actuales de España. Vamos a ver el vídeo. Bien, ya hemos visto lo que os comentaba, lo dicen también en este vídeo. Primer lugar de visita, y la reina que aquí habéis visto cuando era princesa, en el momento en que el Papa había sido elegido y hace esa primera recepción oficial con muchos dirigentes mundiales, la princesa iba de negro. No era reina, era princesa. Y además no era una audiencia privada en el lugar elegido del Vaticano. Pero ahora las cosas han cambiado. Y ahora, en breve lo vamos a ver. Pero mirad que mientras esto está también aconteciendo, hay otras noticias que tienen que ver con esa extraña relación que aún sigue entre España y Cataluña. De Cospedal ante el órdago catalán, es misión del rey velar por la unidad de España. Y aquí estamos otra vez con lo mismo. Felipe, al ser elegido, el primer lugar que ha visitado dentro de lo que se conoce como España es a Cataluña. Se ha mirado como, o se ha apuntado que era como querer un acercamiento hacia Cataluña. Y aquí vemos como la vicepresidenta, en este caso, del Partido Popular, está hablando en concreto de que el rey tiene también que hacer algo, velar por la unidad de España. Y así las noticias siguen desarrollándose, vez tras vez, sobre este conflicto que sigue día a día. Y volvemos a los reyes, Felipe y Leticia, bromean con el Papa Francisco y le invitan a visitar España. Esta es la otra cuestión. Ya ha habido el encuentro, ha sido hoy mismo, y entre broma y broma, al final ha salido ya que quieren que el Papa visite España. Y recordemos que se ha hablado también de esa entrega de objetos, de regalos, el uno al otro. El Papa, como siempre suele hacer, ofrece algo relacionado con el Vaticano. Pero el regalo de Felipe, ese facsímil del oráculo manual y arte de prudencia, mirad de quién procede. Escrito originalmente por el jesuita Baltasar Gracián, y que además dice que reproduce el original adquirido por un ilustre gracianista argentino, Jorge Furt, un pequeño volumen que don Felipe hojeó ante el pontífice, al tiempo que le explicaba cómo el original se encuentra en la Pampa argentina. Mirad que con un solo regalo une varios factores. Primero, algo escrito por, aquí, desde España, parece ser que en esos tiempos algo relacionado con Aragón, jesuita, y además que ahora está vinculado con Argentina. Todos son regalos muy bien estudiados para unirlo todo y dar una serie de conceptos que en el fondo todos tienen que ir unidos. ¿Y bajo qué aspecto? Evidentemente, lo que marquen los jesuitas. Vamos a ver precisamente el vídeo donde los reyes de España visitan al Papa Francisco en esta primera visita internacional. Bien, pues ya habéis visto una vez más algo muy interesante.
Básicamente al principio de este vídeo estaban hablando que se debería hacer algo para fomentar aún más los lazos entre España y el Vaticano. ¿Más? Pues ya no sé qué será, al final pondrán el Vaticano en el centro de Madrid o qué harán. Realmente es que es impresionante, no es suficiente, hay que hacer más. Y después, como era de esperar, esa invitación, a ser posible para el año que viene, para que el Papa venga a estas tierras. Mirad que además, al final del vídeo han dicho algo interesante. La fecha, en principio, de establecimiento de ese primer encuentro fue marcada por el propio Vaticano, dicen, más que por los propios reyes. Sea como fuere, está claro que si esto estaba marcado con antelación, bueno, ¿no es acaso que ya sabían que debía producirse ese cambio de rey en España? No hace tantos días que ha subido al poder, ¿verdad, Felipe? Luego hemos visto también el aspecto de la vestimenta de la reina. Siempre esa supeditación total al Vaticano. Sabéis, muchos de vosotros quizás no lo sabréis, porque sé que muchos de los que estáis siguiendo las conferencias no sois miembros de la Iglesia Adventista o no lo habéis sido jamás. La reina Doña Sofía en España ha asistido varias veces a la Iglesia Adventista, sobre todo en Madrid, en Alenza, y se llegó a imprimir incluso un libro sobre la vida de la reina, que ella misma quiso que se publicara o se editara a través de la editorial de la Iglesia Adventista en España, y ha habido una comunicación, a veces intensa, parece ser que para algunos muy fresca y cordial, entre la reina y los dirigentes de la Iglesia Adventista en España. Recuerdo cómo hace ya bastantes años atrás se decía que la reina prácticamente no era adventista porque era reina, si no lo hubiese sido, y que cuando eso es lo que dicen, y no lo digo yo, que quede claro. Y después también que cuando habían esos intercambios, esos lazos íntimos así de buen rollo, digamos, para que me entendáis, entre unos y otros, la reina hablaba siempre cuando se le acercaba el presidente de la Unión Adventista Española, solo verlo y le decía, ¿qué? Y señalando hacia arriba decía, ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá? Refiriéndose a la segunda venida de Jesús. Ella estaba informada sobre esto. Bien, hemos de recordar que la reina Sofía, ahora ya no es la reina, ahora es doña Leticia. La reina Sofía en esos momentos era una persona que, como después se ha ido conociendo, cualquier cosa que le sonara un poco extraño o esotérico, o cualquier cosa parecida, le llamaba mucho la atención. Pero bien, hay algo que con esto vale la pena concretar. Cuando estamos tan bien vistos a veces por ciertas partes de la realeza o de gobernantes, etcétera, etcétera, evidentemente por una parte es positiva porque quiere decir que no se está haciendo daño a nadie, ¿verdad? Pero por el otro lado también tiene un punto de preocupación, y es ¿cómo puede ser que seamos tan bien reconocidos? Quizás es que no estamos dando un mensaje claro y contundente de lo que está diciendo Apocalipsis 18, por ejemplo, de cómo los reyes de la tierra hacen esos tratos y esos grandes mercaderes de la tierra hacen esos tratos, ¿con quién? Con el Vaticano. Y que esto no debería ser así, porque van a supeditarse a los designios que el Vaticano quiera. Y eso evidentemente ya sabemos que va a repercutir contra el pueblo de Dios, especialmente, ya sabemos en el momento cuando aparezca la ley dominical. Todo esto evidentemente, este relax a la hora de dar un mensaje contundente a cada país y especialmente también, como es en este caso en la propia España, provoca una situación que tranquilidad por encima de todo. Momentos para pensar podemos tener
cuando nos damos cuenta de esas transacciones que también se hacen para que se vaya funcionando bien la denominación, recibiendo dinero estatal para ciertas cosas. ¿Creéis que mientras esto siga se van a decir las cosas claras desde la denominación? Es imposible. No se hará. Porque mientras se está sacando un beneficio y se da una tranquilidad. ¿Es así que nos hemos de vender? Sabéis, a mí personalmente, lo comentaba con mi familia, me encantaría hablar con el príncipe, ahora ya rey Felipe, y poderle expresar lo que realmente está sucediendo y va a suceder porque él está participando de ello. Difícilmente podré hacer eso, soy consciente, pero ojalá quienes tienen acceso, y hablo en la denominación de la Iglesia Adventista, tienen acceso a poderle decir las cosas claras, que no se callen, por favor. Quedan muy pocos años para el regreso de Cristo. Ellos también tienen derecho a conocer la verdad para poder dar el paso de seguir a Cristo tal como debe ser. Debemos orar por los dirigentes de cada nación, sí, pero no solo orar, debemos intentar, si podemos, que el mensaje les llegue. Y esa es una gran responsabilidad también, porque si ellos van cediendo a lo que dice el Vaticano y van haciendo en verdad todo lo que ellos quieren, esa culpa va a ser nuestra si no les hemos dicho nada. Ojalá tomaran nota de todo esto, no porque lo diga yo, los dirigentes de la Iglesia Adventista en España, o en cualquier otro lugar donde hayan posibilidades de contactos así a este alto nivel. No es porque lo diga yo, es que es la lógica. Deberíamos dar testimonio siempre, y también a estas personas de alto rango. Os decía antes que se había ofrecido por parte de Felipe el oráculo, manual y arte de prudencia. ¿En qué consiste? Pues mirad, escrito en 1647, es una obra literaria perteneciente a la prosa didáctica de Baltasar Gracián, en la que a lo largo de 300 aforismos comentados se ofrece un conjunto de normas para triunfar en una sociedad compleja y en crisis, como lo era la del barroco, contemporánea a nuestro autor. Por tanto, sociedad compleja y en crisis y triunfar. Igual que la situación de ahora. Mirad una vez más, ¿quién va a triunfar en esa sociedad compleja y en crisis? ¿El ciudadano o los que tienen el poder? Precisamente a los que se le ha regalado ese facsímil. Pues bien, aquí sigue hablando de otras cosas, del arte de la prudencia, etcétera, etcétera, toda una filosofía moral. Y los datos, asunto de jesuitas, para variar. Me lo voy a saltar para ir más deprisa, pero ya vemos que siempre las cosas se dan con un objetivo, siempre hay un algo detrás. Y un leve apartado para Cataluña, seguimos con esa tensión para variar. El Parlamento catalán es el primero en pedir un referéndum sobre la monarquía. Y es curioso, lo ha pedido no el Parlamento español, lo ha pedido el Parlamento catalán. ¿Por qué? Porque aquí quizás es el lugar donde menos se acepta la monarquía. Y se dice que ya toca que se dejen de estas cuestiones medievales, y yo diría que anteriores también a eso, y se vaya precisamente a lo que toca, que sería una república. ¿Creéis que el Parlamento catalán va a conseguir algo con esto? Evidentemente que no. Manda quien manda, y por detrás ponen y quitan reyes, evidentemente porque Dios quiere. Pero hay gente que está moviendo los hilos y Dios va permitiendo que sucedan cosas, porque el destino final de la humanidad está marcado y va a suceder en breve.
Pero todo esto, ¿para qué ha servido? Una vez más, crear disputas, polémicas entre Cataluña y España. ¿Han hecho mal pidiendo esto? Bueno, ningún cristiano debería ser monárquico, ningún cristiano. Elena White lo dice claramente, deberíamos ser republicanos, todos, porque todo se tendría que hacer democráticamente y sin que haya nadie por encima de todos y que sea intocable. Y Elena White escribió eso también de Estados Unidos, hasta el punto en que llega un momento en que dice que Estados Unidos va a perder su republicanismo. ¿Por qué? Pues porque el Vaticano habrá tomado las riendas de ese país y van a mandar, aunque aparentemente haya cualquier cosa que incluso se puede llamar republicanismo y protestantismo ligados. Pero eso es lo que va a seguir aconteciendo. Detrás sigue habiendo la mano negra. Pero las profecías, en el libro de Daniel, capítulo 2, decía: mas no se unirán, hablando de Europa. Vemos la tensión Cataluña, España, también la de Euskadi. Pero no solo aquí. La cumbre da la espalda a Cameron con el nombramiento de Juncker. Los líderes europeos eligen al conservador luxemburgués pese a las presiones de Londres. Y mirad qué frases dice aquí. Absolutamente vital que la gente sepa que conmigo se conseguirá lo que digo que voy a hacer en Europa. Bueno, ya con estas frases ya te quedas un poco así extraño al menos, ¿eh? Pero todo esto aquí apunta. Polémica entre Gran Bretaña, Reino Unido en este caso, y Europa. Mas no se unirán, y lo estamos viendo cada día. Hay unas palabras de Elena White que también debemos recordar. Dice que el mundo está al borde de una tremenda crisis, la crisis final. Cuando ella escribía esto, aún faltaba un tiempo, pero ella ya lo sabía que sería así. Yo se lo había mostrado porque la Biblia además es clarísima, eso debía acontecer. Y los tiempos finales se aproximaban, y ahora ya estamos en ellos de lleno. 5 negociaciones clave que tienen lugar esta semana y podrían cambiar el mundo. ¿Y cuáles han sido? Y serán la visita de Putin a Austria. El presidente ruso Vladimir Putin viajó a Austria el martes. Aunque su visita duró apenas un día, las consecuencias de la misma podrían suponer un cambio importante del equilibrio de fuerzas en Europa, señala la agencia rusa Vesti. ¿Y por qué? Ahora lo veréis. Putin se reunió en Viena con las máximas autoridades austríacas y discutió con ellas la situación en Ucrania y sobre el gasoducto South Stream. Ya está todo dicho. Es cuestión de energía. Es cuestión, por tanto, ¿de qué? De dinero. Quien tiene la energía, prácticamente, controla el poder. Mirad cómo todas esas situaciones en Ucrania y todo lo que se ha desarrollado alrededor de esos países satélites de Rusia, de la antigua la URSS, mejor dicho, tienen que ver precisamente con esto, entre otras cosas. Los mercaderes de la tierra, que curiosamente después vemos que todos van y se supeditan ¿a quién? Al Papa. En fin, esto es una de las cosas, pero ha habido más. Aquí tenéis el resto de noticias, como esta, no solo de Ucrania, Kerry en Irak, la situación en Irak, después hablaremos de ello, y algo también a tener en cuenta, la firma del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Ucrania. También cuestiones políticas, económicas y de control de fronteras hacia Rusia. Luego hay negociaciones tripartitas entre Rusia, Ucrania y la Unión Europea. Muchas negociaciones que pueden cambiar el panorama de Europa. Pero no es la única parte profética. Estos famosos textos ya en nuestras conferencias de Isaías y Daniel, que nos hablaban sobre la situación en Siria, sobre la situación en Medio Oriente, de la cual os recomiendo que, una vez más, os miréis la conferencia número 7, presentada en el año 2006, y que si entráis en nuestro blog veréis que
no es la primera vez que hablé de ello, lo había hecho antes en un tema dado sobre el año 2003 aproximadamente. También lo encontraréis subido a nuestro blog. Lo que vemos es que esa situación en Medio Oriente, cuando lo presenté, aún no había sucedido. Luego vimos que se cumplió. Pero ya dijimos, eso no ha terminado, va a seguir, porque la profecía marca que eso iba a suceder así, y lo estamos teniendo una vez más. Y marca el último trazo de la historia de esta humanidad en la Tierra. Yihad Global 2014, Yihad en América, enemigo en medio de nosotros. ¿Qué es esto? Pues, ¿recordáis que estuvimos hablando de al-Baghdadi, este nuevo Osama Bin Laden? Cuando él fue apresado en su momento, después fue liberado, termina diciendo algo que ha sido la frase impactante. El líder del ISIS dijo: nos vemos en Nueva York. Y esto aparece en The Daily Beast el 14 de junio de 2014. Nos vemos en Nueva York. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues si siguiésemos leyendo, nos daríamos cuenta que parece ser que forma parte de una amenaza sobre Nueva York. Vimos el 11S, lo recordáis, ¿verdad?, con el ataque a las Torres Gemelas. Pues ahora se teme que vuelva a acontecer una gran desgracia en Nueva York. Quizás en otro lugar también, tal como lo vimos ya la semana pasada, pero ya se está hablando de esto. Y las personas vuelven a estar con temor. El frenético avance de ISIS en Irak. Ya estamos viendo que no los pueden detener. Van muy bien equipados, muy bien preparados, son muchos. El gobierno de Irak parece haber perdido el control de sus fronteras occidentales después de que los militantes sunitas capturaran puestos de cruce con Siria y Jordania. Atención a esto, con Siria y Jordania. De Siria ya hemos visto lo que dicen las profecías. Y ya vemos la situación actual como está allí. Pero también ahora está quedando ya afectada Jordania. Y este es el tema que debe también hacernos pensar. Jordania, vimos que es precisamente el lugar justo al lado de Israel, que en la profecía decía que no sería atacada por el rey del norte, por esa conjunción entre el Vaticano y su ejército, Estados Unidos y sus aliados, porque estarían trabajando juntos, iban a ser sus protegidos. Y ahora vemos cómo realmente esto es así. Ellos están trabajando juntos. Hemos visto al Papa viajar ¿dónde cuando ha ido a Tierra Santa? El primer lugar, Jordania. Mirad aquí en este mapa también la presencia de los militantes de ISIS en amarillo. En rojo las ciudades bajo su control, las otras en disputa. Pero sigamos viendo cómo las profecías se siguen preparando para esos cumplimientos finales de los últimos versículos de Daniel 11. Rusia y China aprietan fuerte en la carrera de drones y ponen en jaque el liderazgo de Estados Unidos. ¿Quiénes están trabajando conjuntamente? Rusia y China. Y atención a este artículo. Consecuencias estratégicas de los éxitos militares de Daesh, ISIS en Irak y Siria. ¿Cuáles son estas consecuencias? Pues que ya se estaba hablando aquí de la búsqueda de la creación del califato islámico. ¿Os suena de algo todo esto? Pues yo recomiendo que busquéis un antiguo libro que por desgracia ya no se edita, y ojalá la Iglesia Adventista volviera a sacarlo como churros para que todo el mundo lo pudiese adquirir. Son libros que ya han caído en el desprestigio porque al cabo del paso de los años se dice que ahora hay más luz y que lo que escribió ese señor, pues que bueno,
ya no es eso exactamente. Y se han dado otras interpretaciones al texto, que ese hombre también comentó sobre el libro de Daniel y sobre el libro de Apocalipsis. Estoy hablando de los libros de Uriah Smith, uno de los pioneros de la Iglesia Adventista, que fue escribiendo y escribiendo, versículo por versículo, el significado de los textos aparecidos en Daniel y Apocalipsis. En algunas cosas pueden haber discrepancias o tonalidades o matices distintos, pero básicamente él habló de lo que acontecería también en el tiempo del fin, comentando esos textos, y habló una vez más del tema del Islam. Y años atrás, recuerdo que cuando yo presentaba sus escritos, me decían, esto ya no es así, ahora hay otra interpretación de esos textos, esto ha quedado ya para la historia, ahora hay nueva luz. Y resulta que la nueva luz está contradiciendo la luz pasada. Pero no solo eso, sino que además la historia que estamos viviendo y estamos viendo delante nuestro, que se está cumpliendo y terminará de cumplirse, ahora ellos la niegan y buscan interpretaciones espirituales a todo esto. No nos dejemos engañar. Ha habido muchos cambios en el desarrollo del tema profético, algunos para bien, gracias a Dios, como complemento o más luz al respecto. Pero, ¿sabéis? Elena White dio crédito, muy buen crédito, a los escritos precisamente de este señor, de Uriah Smith. Y muy buen crédito, porque hablaba de la profecía final. Y ahora eso se está echando por tierra. Ojalá los adventistas pidieran en masa que estos libros se volviesen a editar. Ya son piezas de museo, por desgracia. Pero aún los podéis encontrar por internet, los podéis descargar. Miradlos, vale la pena. En nuestro blog, si no recuerdo mal, también están. Podéis descargarlos de allí. Y tened presente que es una de las mejores lecturas que podáis llegar a tener sobre los libros de Daniel y Apocalipsis. Jordania, el último bastión, nos dice aquí. Y ahora lo que está precisamente en entredicho es la supervivencia del reino de Jordania, porque los rebeldes que dicen que son este grupo, este ISIS, han dicho, han amenazado explícitamente con invadir Jordania y matar al rey Abdullah, al mismo rey que el Papa ha ido a ver hace tan solo unos días. Y que ya hemos visto, y aún veremos más artículos, donde se dice que ellos son aliados de Estados Unidos, de Israel, y por tanto van a ser ayudados por ellos. Y del Vaticano, frases que han ido saliendo alabando precisamente la labor, y hoy vamos a ver alguna más, del rey de Jordania. Compromisos por parte de Estados Unidos y de Israel de ayudarlos. Las profecías se siguen cumpliendo delante nuestro. ¿Cuándo nos daremos cuenta de ello? Profecía escrita 2600 años antes de nuestros días, por el profeta Daniel en Babilonia. Y aquí tenéis cómo se siguen cumpliendo. Alá te ha escogido. Yihadistas en Siria reclutan a niños para combates y ataques suicidas. Esta es la parte más triste aún de todo ello. Niños siendo utilizados para guerra. Algunos pagándoles algún dinerito, otros sencillamente hinchándoles de odio para que actúen. Nueva era de la yihad internacional. El EIL anuncia la restauración del califato. Antes hemos visto que era un proyecto, ahora ya lo han anunciado. Restauración del califato. ¿Y qué quiere decir esto? Pues mirad que dice, ha dado a conocer
que de ahora en adelante el grupo se denominará Estado Islámico? Pues muy sencillo, vamos a ver algo que ellos tienen previsto hacer. El mapa del EIL muestra una franja de países marcada de color negro que se extiende desde el Atlántico hasta el Pacífico e incluye todo el norte de África, Nigeria y Camerún, en África Occidental, y el Chad, Sudán, Etiopía y Somalia, en la costa este del continente. El territorio a conquistar cruza los mares Mediterráneo y Rojo y aglutina todo el mundo árabe. Mirad, aquí tenéis el mapa en cuestión. Esto es lo que ellos quieren que sea este Estado Islámico. Todo lo que veis en negro. Evidentemente esto no pasa porque sí. Recordemos la carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini. Lo pudisteis ver en la conferencia número 1 presentada en el año 2006, cómo habría 3 guerras mundiales y cómo sería la tercera. Las 2 primeras se cumplieron a la perfección. ¿Qué podemos esperar de la tercera? Si lo estamos viendo delante nuestro, cómo todo está aconteciendo según los planes de esa masonería luciferana. Pero debemos saber algo también, todo esto está siendo orquestado por grandes poderes. Y además, gente que lucha contra estos son los mismos que los están fomentando. ¿Cómo puede ser esto? Hay órdenes, y las órdenes proceden de ese punto en Italia, de esa ciudad llamada Roma, Estado Vaticano. Todo ello va a llevar a una situación que se está buscando, y alguien la está buscando para poderse poner en Jerusalén. Recordemos eso. El Vaticano irá a Jerusalén, y allí alguien va a mandar, no solo un papa, no solo va a haber un ecumenismo total allí, base para el resto del mundo. Se prepara el gran engaño, la venida de Satanás haciéndose pasar por Jesús. Todo esto es la situación previa para eso. ¿Somos conscientes de esto? Mientras tanto, el EIL crucifica a 9 personas en Siria, incluyendo a uno de sus miembros. No os he querido pasar imágenes en vídeos porque son, bueno, ya os lo podéis imaginar. ¿Hasta qué punto se está llegando? Mientras tanto, Estados Unidos envía un buque de desembarco al Golfo Pérsico en medio del conflicto iraquí. Para variar, claro. Y mirad este detalle. Amenazan con conquistar Bagdad y otros territorios, esas fuerzas de EIL, conforme a su plan de establecer un califato islámico en la zona. Hemos visto también en Nigeria cómo siguen aconteciendo desgracias, quemas de iglesias cristianas, muertes de gente por explosiones. Boko Haram dicen que es el responsable, ese grupo islámico. Todos van conectados trabajando para lo mismo. Se va a liar una a nivel general por todas partes. Aquí los tenéis, decenas de muertos por un ataque islamista a iglesias en el noreste de Nigeria. Todo entra en ese mapa negro, todo. Rusia y China presentarán sus innovaciones en la primera exposición conjunta. Pues ya veis, ¿quiénes siguen trabajando unidos? Rusia y China. ¿Qué nos decía Daniel 11, versículos finales, antes del regreso de Cristo? ¿Qué potencias estarían trabajando conjuntas contra otras? Los países que aquí tenéis. Y mientras tanto, en noticias que aparecen en Israel, el Estado Islámico se acerca a Israel. Y evidentemente, ya sabéis, si esto es así, ¿qué va a acontecer? No es difícil de imaginar, ¿verdad? No es solamente en interés de Jordania, sino también de Israel trabajar juntos para resolver este problema. Unidos, tienen que estar. Aquí se habla de esa situación convulsa y cómo las amenazas sobre la Jordania están allí, en el punto de mira de la atención del mundo. Israel no se va a quedar cruzado de brazos. Si cae Jordania, ellos son los siguientes.
Por eso deben trabajar conjuntamente. Y bien, mientras la situación del mundo ya vemos cómo está, marcada por las profecías y cumplidas delante nuestro, a pesar de la gran ignorancia que unos quieren tener aún, pues vamos a ver el cumplimiento de otra profecía, cómo la ciencia avanzaría, y no solo la ciencia de la profecía, gracias a Dios, también esta. Y mirad qué cosas provoca la ciencia y la tecnología, cosas muy buenas, ¿sí? ¿Y otras? Presentan dron que dispersa manifestantes con gas y láser cegador desde el aire. Pronto nos tendremos que acostumbrar a ver estos bichejos sobrevolando por todas partes, y controlando, y reprimiendo. No solo van a servir para llevar paquetitos de grandes compañías o llevar pizzas, ya estáis viendo para qué pueden ser utilizados, entre muchas otras cosas. Un mini escáner de rayos X permite al ejército de Estados Unidos ver como Superman, dice el artículo. Pueden ver lo que hay dentro de cualquier cosa con un mini escáner de rayos X. Qué difícil va a ser cuando todas estas tecnologías se apliquen para ir contra los cristianos guardadores del sábado del tiempo del fin. Si Dios no nos ayuda, aquí no se escapa nadie. Pero se van a escapar 144.000, Eso sí que lo tenemos claro. Científico alemán se congelará a sí mismo para resucitar 150 años después. Ahora tiene 75 años. Y bien, él apunta a que dentro de 75 años las tecnologías serán suficientes como para que él resucite, por decirlo de algún modo, y a partir de allí pueda volver a un buen estado físico. Resucitar dentro de 150 años, pues una de dos, o va a resucitar de aquí a unos 17 años, o va a resucitar de aquí a unos 1017 años. Pero 150 va a ser que no. O será en el regreso de Jesús, con los que van a ser salvos de todas las épocas, y se irá con Cristo, o va a resucitar 1000 años después, en la tercera venida de Jesús, con los salvos, con la nueva Jerusalén descendiendo a la tierra, y donde los malvados y los impíos, los que no van a ser salvos, van a resucitar para volver a liarla durante un leve lapsus de tiempo. Esperemos que esté en la primera, y ojalá si no llegara a hacer ni lo que quiere hacer. Un tetrapléjico consigue mover una mano gracias a un chip en el cerebro. Tuvo un accidente, no podía hacerlo. Le instauran un chip en el cerebro y después de ese prolongado tiempo ya puede volver a mover. Es impresionante cómo avanza la ciencia. Y esto hasta es curioso. Ficción hecha realidad. Crearán un replicador de alimentos al estilo de Star Trek. Ya sabéis, esa famosa serie de esos años cuando yo era un niño y anteriores. Y que después se hicieron películas. Pues Nestlé está detrás que esto sea un hecho. El replicador de alimentos que dé a cada persona el ideal, el alimento ideal para él, para el individuo. Y además, bueno, se trabaja en un plan como si fueran impresoras 3D. La ciencia hecha realidad. Si Nestlé trabaja para esto, pues no sé. Yo creo que sería mejor quizás que cada uno se cultivara lo suyo, comiera de lo suyo, e iría mucho mejor. Holografías. Atención a lo que ahora vais a ver. Estad atentos porque vale la pena.
Si os habéis fijado, después de este impresionante vídeo, al menos yo lo calificaría así. Antes hemos hablado de las sensaciones, ¿no? Cómo influye nuestro entorno en nuestras decisiones también. Pues mirad ahora cómo a través de los sentidos puede haber una confusión total. Esas criaturas, ¿habéis visto cómo iban a querer tocar los animales? Incluso cuando se ha creado esa nube con lluvia encima de sus cabezas, ¿la niña se tapaba la cabeza? Pues, ¿qué quiere decir esto? Sencillamente que a través de los sentidos, cuando llegue lo que tiene que venir, que ya sabemos qué será, todo el mundo va a sucumbir. Si cuando los engaños satánicos vengan con toda su fuerza, viendo cosas realmente sorprendentes, sintiendo cosas todo el mundo realmente sorprendentes, quizás ayudados por hologramas, pero también por cosas reales que Satanás hará, ¿qué podemos esperar de nuestras decisiones? ¿Por qué creéis que la mayor parte del mundo va a caer en el gran engaño? Y van a aceptar a Satanás como si fuera el mismo Jesús. Sus sentidos. No podemos fiarnos de nuestros sentidos. Debemos fiarnos del texto bíblico. Y aquí ni tradiciones ni tonterías. Lo que cuenta es el texto bíblico. ¿Nos lo conoceremos? ¿Sabremos tirar de él en el momento oportuno para no sucumbir? Mirad si es importante que conozcamos los textos bíblicos y vivamos la fe y las creencias tal como están escritas en la Biblia. Porque cuando venga Satanás, hasta los mismos que ahora pensamos que no vamos a caer, deberemos ir con mucho cuidado. Solo la verdad del texto bíblico, solo los que guarden los mandamientos de Dios y tengan la fe de Jesús, son los que no caerán en ese gran engaño. Y eso implica guardar el sábado, el séptimo día de la semana. Porque habrá dos cosas primordiales que van a hacer la diferencia entre los que van a servir a Cristo, el auténtico, y los que aceptarán al falso Mesías. Una va a ser creer en la inmortalidad del alma, que cuando uno se muere se va a algún sitio, que los muertos en el fondo pueden contactar contigo o te ven desde el cielo, desde donde sea. Y otra, la observancia del domingo, como día de reposo, sustituyendo y pisando el sábado santo de Dios. No habrá más. Pero nosotros sabemos la verdad. O nos preparamos ya ahora, o vamos a sucumbir. Aunque pensemos que no. Va a ser así, estamos avisados, las profecías son muy claras, no les demos la espalda, porque o cumplimos con eso, o nos vamos a perder. No hay otra. Y este vídeo ha venido a las mil maravillas para poder mostraros precisamente lo que tantas veces hemos dicho. Satanás actúa a través de los sentidos. Dios creó los sentidos en el ser humano. Pero no para esto. No quiero decir para esto que hemos visto aquí, en esta imagen de vídeo, sino para que nuestros sentidos sean útiles para nuestro crecimiento como cristianos. Pero cuidado, porque si Satanás entra por nuestros sentidos, sabe cómo entrarnos. Tiene casi 6000 años de historia con nosotros aquí. Nos conoce a la perfección. Vigilémoslos, porque si no, ya sabéis lo que nos va a pasar.
Latinoamérica. Putin dice, Argentina es uno de los socios claves de Rusia en América Latina. Una vez más, no toda la situación va a estar centrada en Medio Oriente y todos los países de los que estamos hablando. Europa. No. No va a ser solo Estados Unidos, Canadá, no. También Latinoamérica tendrá su juego. Y ya vemos cómo están dividiendo Latinoamérica para dos lados. Los que apoyan la cuestión rusa y China y las que están más del lado de Estados Unidos. Mújica abogará por estrechar los lazos entre el Mercosur y Rusia. Ya lo veis, a través del grupo BRICS, todo se está preparando. Guerras y rumores de guerras. Jesús nos advirtió, pero aún no era el fin. China publica un nuevo mapa de sus fronteras que alerta a sus vecinos. ¿Por qué? Pues porque ya está poniendo en ese mapa territorios en disputa como si fueran suyos. Esto no ha gustado a algunos países de las periferias, que se ven implicados por esto. A tal punto que ya veis también, Japón refuerza su posición militar en las aguas en disputa ante la presencia de barcos chinos. Situaciones de inestabilidad por todas partes. ¿Qué parte del mundo se está escapando? Prácticamente es que no la hay. Y ahora, como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra estábamos avisados, volvería a ese nivel el mundo. Frena la ley que privilegia conductas sexuales, una ley de menos libertad y más adoctrinamiento. ¿Qué es esto? Ropa para niños y bebés gay. La ley del derecho de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales y para la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia, deja la educación sexual de los niños en manos del Estado y crea organismos políticos de control de la libertad de expresión y de opinión. ¿Qué es todo esto? Pues alguien tiene esta página, hazteoír.org, y allí publican que ahora se va a aprobar una ley en el Parlament de Cataluña, precisamente, y se ruega a las personas que envíen esta carta firmada a los diputados del Parlament de Cataluña, para evitar que esto sea así. ¿Por qué? Vamos a ver algo de lo que hay en este tipo de ley, que además dice que ya se ha aprobado también en Galicia. Ahora toca Cataluña, luego Andalucía, la Comunidad Valenciana y el País Vasco. Dicen que si no la detienen ahora, esta legislación se extenderá por toda España. ¿En qué exactamente consiste? Introduce el concepto de coeducación homosexual y la enseñanza homosexual, bisexual, lesbiana y transexual en el currículo académico y la enseñanza de sus modelos de familia correspondientes, artículo 12. Esto se ha de aplicar especialmente en las guarderías. En las guarderías. Destruye, dice, el concepto de familia, entendida como la unión de un hombre y una mujer, al imponer que las parejas homosexuales, bisexuales, lesbianas y transexuales son matrimonio a todos los efectos, artículo 6. Entre las consecuencias de esta ley, por ejemplo, el artículo 21.5 señala que las parejas lesbianas se beneficiarán de todas las ayudas existentes en las técnicas de reproducción asistida. Establece privilegios legales y políticos exclusivos para homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales y sus familias. Y así va dando un dato tras otro. Además dicen que parece ser que esta ley pasa de tal modo para que no sea votada evidentemente por población, sino que todo quede así a nivel parlamentario, se apruebe y se acabó. Está cambiando mucho la situación, como en los días de esos tiempos bíblicos que hemos visto en el título de este apartado. Estamos llegando al mismo momento, ¿verdad? Mirad qué más sucede. Un capellán transexual predica en la Catedral de Washington, y es la Iglesia Episcopal. Es la primera vez que ocurre. Fue en el marco de las celebraciones por el mes del orgullo gay. ¿Y en qué consistió todo esto? Pues el reverendo Cameron Partridge, el capellán episcopal de la Universidad de Boston, fue invitado a predicar, convirtiéndose en el primer cura transexual en dar un sermón desde el púlpito de Canterbury en la catedral, informó la NBC. Y vamos a ver directamente el vídeo
donde nos habla precisamente de todo esto. La Iglesia Episcopal de los Estados Unidos es la Iglesia Nacional Estadounidense de la Comunión Anglicana. Vamos a ver este vídeo. Es uno de los 7 transexuales dentro de la Iglesia Episcopal Protestante de Estados Unidos y es la primera vez que predica en la Catedral de Washington. For at the end of the day, to respect the dignity of every human being, El reverendo Cameron habla del respeto a la dignidad de cada ser humano y de la necesidad de bendición. we need, all of us, the blessing of such collaborative vision, now more than ever. En el altar, además, una mujer y el primer obispo de esta iglesia en reconocer públicamente ser gay. God abhors them, that God finds them objectionable and not worthy of God's love. El mensaje de inclusión dice, es muy necesario para los que siempre han escuchado que Dios les detesta y les censura por su condición sexual. Entre los feligreses, algunos creen que este mensaje no será aceptado en todos los estados de la Unión. I don't think it's going to reach that far. Pero también hay quien aplaude I thought it was excellent. el mensaje de no discriminación. Bueno, ya hemos visto una vez más, esto está llegando ya dentro de las iglesias dichas cristianas. No es aceptado aún por todas, evidentemente, pero los pasos se van haciendo. Si esta es la secuencia a seguir por el resto de iglesias, bien, hay que plantearse cosas. Porque una de dos, o haces caso a lo que Dios dice en la Biblia, o haces caso a lo que dicen esta gente en las iglesias que se dicen cristianas sobre lo que dice la Biblia, que es muy distinto. Sea como fuere, evidentemente debemos tener respeto por todo el mundo, pero nosotros tenemos un mensaje que decirles, y esto lo debemos tener en cuenta. Vamos a ver ahora aún más al respecto. Felipe VI se reúne con colectivos gays, ONG y discapacitados. Dice, sois la foto de la solidaridad, y ha habido palabras muy de satisfacción por parte de ese colectivo de gays y demás, porque dan las gracias, porque sobre todo la reina ha empatizado con ellos. Y claro, es un momento de acercamiento de posturas, entendedme, de cercanía entre la realeza en España y estos colectivos. En fin, estos son los nuevos pasos, ya veis, de la monarquía también ahora. Mientras tanto, en Barcelona, a 100 kilómetros al sur de aquí, ¿qué ha sucedido? Se llena con el Día del Orgullo Gay. Vimos imágenes en televisión, como suele ser habitual. Es un mercado tremendo. Son gente, dicen, básicamente de unos 20 y pocos años hasta unos 45 aproximadamente, un buen poder adquisitivo, dejan muchos dividendos comprando artilugios y lo que les gusta de por allí, que encuentran, y esto está haciendo, pues, que claro, sea un buen negocio. Todo esto está siendo lo habitual, y lo habitual de todo esto es lo mismo que sucedía en esas ciudades sobre las cuales llovió fuego y azufre. Ese fuego y azufre que pudimos mostrar y que la gente tocara en la feria de Cosí 2014, hace pocas semanas. El mismo fuego y azufre que cayó sobre esas ciudades, la gente lo tenía enfrente, lo podía palpar, lo podía oler, podía ver el análisis extraordinario de qué estaba compuesto, de qué pureza tan extraordinaria tenía ese azufre, y pudo ver en fotografías cómo quedó esas ciudades, cómo quedaron. ¿Todo esto pasó porque sí? ¿Vamos a seguir despreciando lo que la Biblia dice? ¿Las advertencias de Dios? La homosexualidad es imposible de determinar por el ADN, dicen científicos, tumbando lo que otros habían dicho.
no es cuestión de ADN. Bien, pues ya vuelve a estar la polémica servida, porque este estudio científico, que dicen que es exhaustivo, niegan que sea cuestión de un gen gay. Eso no es cierto según estos estudios. Por tanto, si no es cuestión de un gen, ¿puede haber un cambio en todo ello? ¿Es una opción que se toma, consciente o inconscientemente, por situaciones que envuelven a la persona desde su infancia? Pues aquí está el artículo. Interesante lo es. Por tanto, puede haber esa conducta y puede haber cambios de esa conducta. Por supuesto. Si esto es así, es evidente. ¿Quién dice que no entrará en el reino de Dios? Muchas personas que van a hacer muchas cosas malas, ¿verdad? Desde mentir a todo lo que queráis. Todos los que transgreden los mandamientos de Dios. Pero en la lista también está esto. Lo tenemos presente. Si queremos el bien y la salvación de todos, no podemos callar. Debemos decir las cosas aunque a algunos no les gusten. Luego, que cada uno decida. Pero como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, hemos llegado al mismo punto. Casi. Aún va a ir a más. Cataclismos. Declaran la emergencia económica y vial en Misiones por las inundaciones. Un lugar de catástrofe. Muchísima agua, ya lo veis. No es el único lugar, ha habido inundaciones también en China y otros lugares. ¿Es algo que va sucediendo habitualmente? Sí. No siempre en el mismo lugar. Pero eso iría más. Como esto, las pestes. La Organización Mundial de la Salud destaca que la epidemia de ébola es la más grave por afectados y localización. Se está extendiendo, cada vez más casos y más lugares. Habrá pestes, decía, ¿eh? Pues ahora vamos a ver un apartado sobre Hollywood. Normalmente cuando tratamos de Hollywood mostramos alguna cuestión referida a cómo desde allí se van dando mensajes muy sutilmente, a veces muy descaradamente, que han ido cambiando el panorama mental de muchas personas, pero también unos mensajes de cosas que tenían que ver con el pasado, o también cosas que tienen que ver con algo más. Vamos a ver una serie de mensajes muy curiosos, y me gustaría que os fijaseis bien. En el vídeo que vais a ver ahora, es una famosa secuencia de la película Mary Poppins de Walt Disney. Claro, cuando decimos Walt Disney, los que ya hemos visto cómo Walt Disney era un masón y además en sus dibujos animados y películas en general siempre aparece la magia, la brujería, etcétera, etcétera, también vamos a relacionarlo con temas de los que hemos tratado en Puertas Dimensionales. Y vamos a ver por qué. Estad atentos, sobre todo a una frase casi al final del vídeo, que el famoso protagonista, al lado de la que es Julie Andrews, Dick Van Dyke, ese actor pronuncia unas palabras. Estad atentos. ¿Os habéis fijado en unas palabras? Viento del este. Ha dicho algo más aparte de viento del este. Algo de una neblina. Y ha hablado algo como vinculado a una historia que se repite. Claro, cuando hemos visto los temas de Puertas Dimensionales y hemos visto todo lo que implicaban esas citas bíblicas sobre por dónde aparecerá Jesús en su segunda venida, evidentemente, una vez hemos sabido, como dicen los textos bíblicos, que ¿cómo vendrá? Como el relámpago. ¿De dónde?
de este hacia oeste. Lo dice, bueno, el significado viene a ser este, de las palabras que se escriben en el texto bíblico. ¿Está haciendo referencia a la segunda venida de Jesús, acaso esto? Pues hoy vamos a ver que realmente esto tiene aún otro trasfondo. En Wikipedia, aquí lo tenéis en inglés, vamos a verlo en español. Se nos dice algo muy interesante, referente a viento del este. Si os habéis dado cuenta, el actor, en el momento de pronunciar esas palabras, se pone un poco como místico, ¿verdad? Un viento del este es un viento que se origina en el este y sopla hacia el oeste. En la mitología griega, Eurus, el viento del este, fue el único viento que no está asociado a ninguna de las 3 estaciones griegas, y es el único de estos 4 anemoi no mencionados en Hesíodo, Teogonía o en los himnos órficos. En la cultura indígena norteamericana de los iroqueses, se dice que el viento del este es traído por el mus, cuyo aliento sopla la niebla gris y envía por lluvias frías sobre la tierra. Mirad cómo aquí va asociado niebla también a viento del este. Y todo esto con vinculaciones de divinidades paganas. Pero también hay referencias bíblicas sobre algo. ¿Qué es esto? El viento del este. Aparece en el capítulo 41 del Génesis, el sueño del faraón, que es interpretado por José, describe 7 espigas menudas y marchitas del viento solano. En los capítulos 10 y 14 del Éxodo, el viento del este es convocado por Moisés para que las langostas que asolan Egipto y para dividir el Mar Rojo, para que los hijos de Israel puedan escapar de los ejércitos del faraón. Existen varias otras referencias, la mayoría asocia al viento del este con la destrucción. A menudo esta destrucción es de los impíos, ¿y por quién? Hecha por Dios. A veces no tenemos referencias cuando vemos alguna imagen o secuencia, como lo que hemos visto en esta secuencia de Mary Poppins. Pero cuando empezamos a saber esas tramas que hay detrás de Hollywood, y bueno, muy en concreto también, como no, de Walt Disney, podemos darnos cuenta de muchas cosas. Si nos damos cuenta de todo esto, evidentemente nos lleva a pensar que alguien sabía, a través de conocimientos ocultos, que las desgracias vienen por el viento del este y también acompañados como de esa neblina, y que se repite la historia. Si tenemos esto presente, nos damos cuenta cómo la mitología estaba secundando precisamente estos conceptos. ¿Y por qué? Es evidente. Satanás sabía muy bien dónde estaba Orión. Satanás sabía muy bien por dónde fue él de viaje, por decirlo de algún modo, para llegar hasta esta tierra. Y cómo para llegar aquí se proviene desde el este hacia acá. Tengamos esto presente, porque si no sabemos que Satanás siempre plagia las cosas de Dios, no nos vamos a dar cuenta una vez más de nada. Satanás no inventa, copia, plagia. Pero estad atentos, el mensaje es claro, el viento del este, destrucción. Y por Dios, la segunda venida de Jesús. Sencillamente, evidentemente, desde Walt Disney no estaban diciéndonos que Jesús venía. Pero alguien puede llegar a aparecer también en esos términos, y no va a ser el mismo Jesús. Solo va a haber una diferencia también. Uno pisará el suelo, el falso Mesías, quien simulará ser Jesús. El auténtico no pisará el suelo. En fin,
tengamos estos conceptos claros, porque todo ello nos van a ayudar cuando nuestros sentidos sean de muy poco fiar, como hemos visto antes. También es interesante ver cómo Sir Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes, que ya sabemos que era un ocultista absoluto, también en sus libros dejó ir cosas como ese viento del este. En El Señor de los Anillos aparece también lo mismo. Y la gente va viendo esas películas porque atraen, porque gustan, y no se están dando cuenta de los mensajes sutiles que les están preparando en sus mentes para cuando los momentos decisivos lleguen, para caer totalmente en el error. Qué triste. Los tentáculos de Satanás llegan a todas partes. Esto no son bromas. Nosotros hoy vamos a dejarlo aquí, justo en este apartado, para el Vaticano. Mañana, si Dios quiere, vamos a continuar con esta conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Estamos a un poco más de la mitad de todo lo que os quería mostrar. No quiero alargar más la charla porque mañana quizás vamos a durar lo mismo. Sencillamente, una vez más, daros las gracias por seguir las conferencias y ojalá todo lo que vamos viendo nos sirva para prepararnos para el retorno de Cristo y ayudar a muchos otros a abrir los ojos. Tenemos las profecías más seguras porque no fallan y se las podemos mostrar a la gente para que crea. Podemos mostrar que ya habíamos dicho muchas cosas que ahora se están cumpliendo, y no porque fuésemos los más sabios de la clase, sino porque en la Biblia ya estaba escrito así por designios de Dios. Advertidos estábamos. Que Dios os bendiga.